Capítulo 1. El timbre del destino. En una bulliciosa calle de la Ciudad de México, el sonido de un teléfono estaba a punto de cambiar la vida de una joven para siempre. Alejandra Gutiérrez, una chica de 25 años, se encontraba en medio de su rutina diaria en el café donde trabajaba como mesera. Con movimientos mecánicos, limpiaba las mesas, su mente divagando entre los sueños que parecían cada vez más lejanos y la realidad que la rodeaba. El café era pequeño pero acogedor, con el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Los clientes iban y venían, sumidos en sus propias vidas y preocupaciones. Alejandra los observaba discretamente, imaginando sus historias, sus alegrías y penas. A veces se preguntaba si alguna vez su propia vida tomaría un giro emocionante, si algún día lograría escapar de la monotonía que la consumía día tras día. Mientras pasaba el trapo por una mesa recién desocupada, Alejandra no pudo evitar pensar en su padre. Habían pasado ya 10 años desde su misteriosa desaparición, 10 años de preguntas sin respuesta, de noches en vela imaginando qué le habría sucedido. ¿Estaría vivo? ¿Pensaría en ella? La incertidumbre era una carga pesada que Alejandra llevaba consigo a todas partes. De repente, el sonido agudo de su teléfono celular cortó el aire, sacándola bruscamente de sus pensamientos. Alejandra se sobresaltó, casi dejando caer el trapo que sostenía. No esperaba ninguna llamada y, por un momento, dudó en contestar. Algo en su interior, sin embargo, la impulsó a hacerlo. Tal vez fue intuición, tal vez el destino jugando sus cartas. Con manos temblorosas, Alejandra sacó el teléfono de su bolsillo. El número en la pantalla era desconocido, lo que aumentó su curiosidad y aprensión. Tomando una respiración profunda para calmar sus nervios, deslizó el dedo por la pantalla y llevó el teléfono a su oído. «Bueno», contestó con voz temblorosa, casi inaudible en medio del bullicio del café. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, lo suficientemente largo como para que Alejandra considerara colgar. Pero entonces, una voz masculina, grave y misteriosa, rompió el silencio. «Alejandra Gutiérrez, ¿cierto?». La voz sonaba segura, como si conociera la respuesta de antemano. Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era este hombre y cómo sabía su nombre? «¿Quién habla?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Quién soy yo no es importante en este momento», respondió la voz. «Lo que importa es que tengo información sobre su padre». El corazón de Alejandra dio un vuelco. 10 años de espera, 10 años de incertidumbre, y ahora, de repente, alguien clama tener información sobre su padre desaparecido. Era demasiado para procesar de golpe. Mi padre», tartamudeó Alejandra, su voz apenas un susurro. «¿Qué sabe de él? ¿Está vivo? ¿Dónde está?». «Y todo a su tiempo, señorita Gutiérrez», respondió la voz con calma. «Si quiere saber más, venga al Parque Chapultepec mañana a las 3 de la tarde. Y por su propio bien, venga sola». Antes de que Alejandra pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó, dejándola con el teléfono pegado a la oreja y 1000 preguntas dando vueltas en su cabeza. El mundo a su alrededor parecía haberse desvanecido. Los sonidos del café, las voces de los clientes, todo se había reducido a un zumbido lejano. Alejandra se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Después de tantos años, finalmente había una pista, una posibilidad de descubrir qué le había sucedido a su padre. Pero, ¿podía confiar en esta misteriosa voz? ¿Y si era una trampa? A pesar de sus dudas, Alejandra sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Durante años había soñado con este momento, con la posibilidad de obtener respuestas. Ahora que finalmente se presentaba, no podía echarse atrás por miedo. Con determinación renovada, Alejandra guardó su teléfono y volvió a su trabajo. Las horas que faltaban para su encuentro en el Parque Chapultepec serían las más largas de su vida. Mientras limpiaba mesas y atendía clientes, su mente no dejaba de dar vueltas, imaginando todos los posibles escenarios. ¿Qué descubriría mañana? ¿Finalmente sabría qué le había pasado a su padre? ¿O se encontraría con una decepción más? Fuera lo que fuera, Alejandra estaba decidida a enfrentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida estaba a punto de cambiar.
Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Alejandra terminó su turno en el café. Caminando hacia su pequeño apartamento, no pudo evitar mirar al cielo estrellado. En algún lugar, tal vez su padre también estaba mirando las mismas estrellas. «Te encontraré, papá», susurró para sí misma. «Sea lo que sea que haya pasado, lo descubriré». Con ese pensamiento, Alejandra se preparó para una noche de insomnio y para el día que cambiaría su vida para siempre. El destino había llamado, y ella había contestado. Ahora, solo quedaba esperar y ver qué secretos le revelaría el mañana. Encuentros y desencantos. El Parque Chapultepec, pulmón verde de la Ciudad de México, bullía de actividad bajo el cálido sol de la tarde. Familias paseaban, niños corrían persiguiendo palomas, y parejas caminaban tomadas de la mano. En medio de esta escena cotidiana, Alejandra Gutiérrez se movía con nerviosismo, sus ojos saltando de un rostro a otro en busca de alguien que ni siquiera sabía cómo lucía. Eran las 2:55 de la tarde. Alejandra había llegado temprano, impulsada por una mezcla de ansiedad y esperanza. Las últimas 24 horas habían sido una tortura. Apenas había dormido, su mente repasando una y otra vez la misteriosa llamada telefónica. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía realmente sobre su padre? Mientras caminaba por uno de los senderos del parque, Alejandra no podía evitar sentirse expuesta, vulnerable. Cada persona que pasaba a su lado podría ser su contacto misterioso, o algo peor. ¿Y si todo esto era una trampa? ¿Y si había cometido un error al venir sola? El reloj marcó las 3 en punto. Alejandra contuvo la respiración, sus ojos escaneando frenéticamente el área a su alrededor. Nada parecía fuera de lo normal. Los minutos pasaban, y la ansiedad de Alejandra crecía. ¿La habían engañado? ¿Era todo esto una broma cruel? De repente, una voz a sus espaldas la sobresaltó. ¿Señorita Gutiérrez? Alejandra se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Frente a ella estaba un hombre de mediana edad, con el pelo canoso y ojos cansados pero alertas. Vestía de manera casual, pero algo en su postura sugería una vida de tensión y secretos. «Y sí, soy yo», respondió Alejandra, estudiando al hombre con cautela. «¿Usted me llamó ayer?» El hombre asintió lentamente, sus ojos recorriendo el parque como si buscara amenazas invisibles. «Me llamo Carlos Mendoza», dijo en voz baja. «Trabajé con su padre en una investigación hace años». Alejandra sintió que su corazón daba un vuelco. Por fin, después de tantos años, alguien que conocía a su padre, alguien que podría tener respuestas. «¿Mi padre?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Dónde está? ¿Qué le pasó?» Carlos hizo un gesto para que bajara la voz. «No aquí», murmuró. «Lo que descubrimos, bueno, es peligroso. Hay gente que no quiere que esta información salga a la luz». ¿Peligroso? Alejandra sentía que su cabeza daba vueltas. ¿En qué se había metido su padre? ¿De qué habla? Por favor, necesito saber qué le pasó a mi papá. Carlos miró nerviosamente a su alrededor una vez más. Su padre era un hombre brillante, Alejandra. Descubrimos algo que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Pero hay personas poderosas que prefieren que algunas verdades permanezcan ocultas. Alejandra estaba a punto de presionar por más detalles cuando notó algo que la hizo congelarse. A unos metros de distancia, un hombre con gafas de sol los observaba fijamente. Cuando se dio cuenta de que Alejandra lo había visto, llevó su mano dentro de su chaqueta. «Carlos», susurró Alejandra, el miedo evidente en su voz. «Creo que nos están vigilando». Carlos siguió su mirada y palideció visiblemente. «Maldición», murmuró. «Nos encontraron más rápido de lo que pensé». Todo sucedió en cuestión de segundos. El hombre de las gafas de sol sacó algo de su chaqueta, un arma. Carlos empujó a Alejandra al suelo justo cuando se escuchó un disparo. La bala pasó silbando sobre sus cabezas, impactando en un árbol cercano. «¡Corra!», gritó Carlos, poniéndose de pie y tirando de Alejandra. Corrieron a través del parque, esquivando a personas sorprendidas y asustadas. Alejandra podía escuchar gritos y más disparos detrás de ellos.
Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. De repente, Carlos tropezó y cayó al suelo con un grito de dolor. Alejandra se detuvo y vio con horror la mancha de sangre que se extendía por su camisa. «Carlos», gritó, arrodillándose junto a él. «No hay tiempo», jadeó Carlos, sacando un sobre de su chaqueta y entregándoselo a Alejandra. «Tome esto. Encuentre a Miguel Ángel. Él le dirá todo lo que necesita saber». «No puedo dejarlo aquí», protestó Alejandra, las lágrimas nublando su visión. «Y debe hacerlo», insistió Carlos. «Su padre contaba con usted. Ahora, corra». Con el corazón destrozado, Alejandra se puso de pie y corrió, apretando el misterioso sobre contra su pecho. Detrás de ella, podía escuchar a sus perseguidores acercándose. Corrió hasta que sus pulmones ardían, hasta que sus piernas temblaban por el esfuerzo. No se detuvo hasta que estuvo segura de que había perdido a sus perseguidores en las concurridas calles de la ciudad. Finalmente, en un callejón tranquilo, Alejandra se permitió detenerse y recuperar el aliento. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Carlos, probablemente muerto. Hombres armados persiguiéndola. Y en sus manos, un sobre que podría contener las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Con manos temblorosas, Alejandra abrió el sobre. Dentro encontró fotos viejas, recortes de periódicos y una nota manuscrita. Las fotos mostraban a su padre con otros hombres, incluyendo a Carlos, en lo que parecía ser un sitio de excavación arqueológica. La nota, escrita con letra apresurada, decía simplemente: «La verdad está enterrada en Teotihuacán. M.A.». Alejandra se quedó mirando la nota, su mente tratando de dar sentido a todo. ¿Qué secretos guardaba Teotihuacán? ¿Quién era M.A.? ¿Y cómo se conectaba todo esto con la desaparición de su padre? Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, Alejandra supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo la hija de un hombre desaparecido. Ahora era parte de algo más grande, más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Con determinación, guardó el sobre en su bolso y salió del callejón. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. La búsqueda de su padre apenas comenzaba, y Alejandra estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Capítulo 3. Secretos enterrados. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo sus calles en un manto de luces artificiales y sombras inquietantes. En un pequeño apartamento en la colonia Roma, Alejandra Gutiérrez se encontraba sentada en el suelo, rodeada por el contenido del misterioso sobre que Carlos le había entregado antes de... No podía pensar en eso ahora. Tenía que concentrarse en las pistas que tenía frente a ella. Con manos temblorosas, Alejandra extendió las fotografías y los recortes de periódicos sobre la mesa de centro. Las imágenes mostraban a su padre, más joven y con una sonrisa que ella apenas recordaba, junto a otros hombres en lo que parecía ser un sitio de excavación arqueológica. Entre ellos estaba Carlos, el hombre que había sacrificado su vida para entregarle esta información. «¿En qué estabas metido, papá?», murmuró Alejandra, pasando sus dedos por la imagen de su padre. Los recortes de periódico hablaban de descubrimientos arqueológicos en Teotihuacán, pero había algo extraño en ellos. Algunos parecían haber sido censurados, con párrafos enteros tachados con marcador negro. ¿Qué información era tan importante como para ser ocultada de esta manera? Alejandra tomó la nota manuscrita que había encontrado en el sobre. La verdad está enterrada en Teotihuacán. M.A., las iniciales M.A. resonaban en su mente. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué verdad estaba enterrada en las antiguas ruinas? Mientras trataba de conectar las piezas del rompecabezas, el sonido estridente de su teléfono celular la sobresaltó. Alejandra miró la pantalla con aprensión. Número desconocido. Por un momento, consideró no contestar, pero el recuerdo de la última llamada misteriosa que había recibido la impulsó a responder. «Hola», contestó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. «Alejandra», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. La voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo las lágrimas. «Soy Diana, la hija de Carlos».
Alejandra sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Diana, yo lo siento mucho por tu padre. Él está muerto, completó Diana, su voz quebrándose ligeramente. Lo sé. Y tú estás en peligro, Alejandra. Todos lo estamos. ¿Qué está pasando, Diana?, preguntó Alejandra, la ansiedad creciendo en su interior. ¿Qué es todo esto? ¿Qué descubrieron nuestros padres? Hubo un momento de silencio en la línea, como si Diana estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. No puedo decirte mucho por teléfono, dijo finalmente. Pero hay cosas que necesitas saber sobre tu padre y el mío. Cosas que cambiaron sus vidas, y que ahora están cambiando las nuestras. Alejandra miró las fotos esparcidas frente a ella, la imagen de su padre sonriendo desde el pasado. Mi padre está vivo, dijo Diana, anticipando la pregunta. Al menos, eso es lo que creemos. Pero está escondido, Alejandra. Se escondió para protegerte. ¿Protegerme? Alejandra sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿De qué? De la gente que mató a mi padre, respondió Diana, su voz endureciéndose. Gente poderosa que no quiere que la verdad salga a la luz. La verdad sobre lo que encontraron en Teotihuacán. Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué encontraron, Diana? ¿Qué es tan importante como para que alguien esté dispuesto a matar por ello? No puedo decírtelo todo ahora, dijo Diana. Necesitamos vernos en persona. ¿Conoces el café donde trabajabas? Sí, por supuesto. Encuéntrame allí en 1 hora, dijo Diana. Y Alejandra, ten cuidado. No confíes en nadie. La llamada terminó, dejando a Alejandra con más preguntas que respuestas. Se quedó mirando el teléfono en su mano, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Su padre estaba vivo. Se había escondido para protegerla. ¿Pero de qué? ¿Qué secreto era tan peligroso? Con un suspiro tembloroso, Alejandra comenzó a recoger las fotos y los documentos. Mientras lo hacía, sus ojos se posaron en una de las imágenes. Mostraba a su padre de pie junto a una extraña estructura en Teotihuacán. Había algo en la forma de la estructura que no parecía encajar con la arquitectura antigua de la ciudad. Era casi como si... Alejandra sacudió la cabeza, desechando el pensamiento. Era imposible. Tenía que estar imaginando cosas. Guardó cuidadosamente todos los documentos en su bolso y se preparó para salir. Mientras se dirigía a la puerta, no pudo evitar sentir que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Su vida, que hasta hace poco parecía tan ordinaria y predecible, se había convertido en una carrera contra el tiempo, llena de peligros y secretos. Antes de salir, Alejandra se detuvo frente al espejo del pasillo. La joven que le devolvía la mirada parecía diferente. Había una determinación en sus ojos que no había estado allí antes. Fuera lo que fuera que descubriera esta noche, estaba lista para enfrentarlo. Voy a encontrarte, papá, susurró Alejandra a su reflejo. Y voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Con esa promesa silenciosa, Alejandra salió de su apartamento y se sumergió en la noche de la Ciudad de México. El café donde había trabajado, un lugar que antes representaba su rutina diaria, ahora se había convertido en el escenario de lo que podría ser el encuentro más importante de su vida. Mientras caminaba por las calles iluminadas por neón, Alejandra no podía evitar sentir que cada sombra ocultaba un peligro, que cada rostro desconocido podría ser un enemigo. Las palabras de Diana resonaban en su mente: no confíes en nadie. Pero Alejandra sabía que no tenía opción. Si quería descubrir la verdad sobre su padre, si quería entender el misterio que había cambiado tantas vidas, tendría que confiar en Diana. Solo esperaba que esa confianza no fuera su perdición. Con cada paso que daba hacia el café, Alejandra sentía que se acercaba no solo a las respuestas que había buscado durante tanto tiempo, sino también a un destino que cambiaría su vida para siempre. Lo que fuera que Diana tuviera que decirle, Alejandra estaba segura de una cosa: después de esta noche, nada volvería a ser igual. Capítulo 4. Alianzas inesperadas. El aroma familiar del café recién hecho envolvía a Alejandra mientras esperaba ansiosamente en una mesa apartada del local.
El café, que una vez fue su lugar de trabajo, ahora se sentía extraño y ajeno. Cada tintineo de tazas, cada conversación en voz baja, parecía ocultar un peligro potencial. Alejandra miró su reloj por enésima vez. Faltaban solo unos minutos para la hora acordada con Diana. Su pierna se movía nerviosamente bajo la mesa, traicionando la tensión que sentía. ¿Y si todo esto era una trampa? ¿Y si Diana no era quien decía ser? Justo cuando estos pensamientos amenazaban con abrumarla, la campanilla de la puerta sonó. Alejandra levantó la vista y vio entrar a una mujer joven, quizás un par de años mayor que ella. Tenía el cabello oscuro recogido en una coleta apretada y sus ojos, enmarcados por unas gafas de montura fina, escaneaban el local con una mezcla de cautela y determinación. Sus miradas se cruzaron y, en ese instante, Alejandra supo que esta era Diana. Había algo en sus ojos, una mezcla de dolor y resolución, que le resultaba familiar. Era la misma mirada que Alejandra había visto en su propio reflejo esa misma noche. Diana se acercó a la mesa y se sentó frente a Alejandra sin decir una palabra. De cerca, Alejandra pudo ver que sus ojos estaban enrojecidos, evidencia de que había estado llorando. «Lo siento mucho por tu padre», dijo Alejandra suavemente, rompiendo el silencio. Diana asintió, sus labios apretados en una línea fina. «Gracias», respondió con voz ronca. «Pero no tenemos tiempo para lamentos. Lo que voy a contarte cambiará tu vida para siempre, Alejandra». «¿Estás segura de que quieres saberlo?» Alejandra no dudó ni un segundo. «Necesito saber la verdad. Por mi padre, por el tuyo, por todos nosotros». Diana tomó una respiración profunda y comenzó a hablar en voz baja, sus palabras apenas audibles por encima del murmullo del café. «Nuestros padres formaban parte de un equipo de investigación en Teotihuacán. Lo que comenzó como una excavación arqueológica rutinaria se convirtió en algo mucho más grande. Descubrieron algo, Alejandra. Algo que podría reescribir la historia de la humanidad». Alejandra se inclinó hacia adelante, absorta en cada palabra. «¿Qué encontraron?» «Evidencia», susurró Diana, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y temor. «Evidencia de tecnología avanzada enterrada bajo las ruinas. Tecnología que no debería existir, que no podría haber sido creada por las civilizaciones antiguas que conocemos». Alejandra sintió que su cabeza daba vueltas. «¿Estás diciendo qué?» «Estoy diciendo que nuestros padres encontraron pruebas de contacto extraterrestre», completó Diana. «Artefactos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestra historia y nuestro lugar en el universo». El silencio cayó entre ellas mientras Alejandra trataba de procesar esta información. Parte de ella quería reír, decir que era imposible. Pero otra parte, la parte que había visto el miedo en los ojos de Carlos, que había escuchado los disparos en el parque, sabía que Diana estaba diciendo la verdad. «Pero hay más», continuó Diana, su voz temblando ligeramente. «Tu padre no desapareció, Alejandra. Se escondió para protegerte». «¿Protegerme? ¿De qué?» «De la gente que mató a mi padre. Gente poderosa que no quiere que la verdad salga a la luz. Gobiernos, corporaciones, hay muchos interesados en mantener este descubrimiento en secreto». Alejandra sintió que le faltaba el aire. Su padre estaba vivo. Se había alejado de ella, la había dejado creer que había desaparecido, todo para mantenerla a salvo. Una mezcla de alivio, dolor y confusión la invadió. «¿Dónde está ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Diana negó con la cabeza. «No lo sabemos con certeza. Pero creemos que sigue investigando, tratando de descubrir más sobre los artefactos y su origen. Y creemos que está cerca de un gran avance». En ese momento, un joven se acercó a su mesa. Alejandra y Diana se tensaron inmediatamente, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus bolsos. «Disculpen», dijo el joven, su voz baja y urgente. «¿Ustedes son Alejandra y Diana?» Ambas mujeres intercambiaron miradas de alarma. «¿Quién eres tú?», preguntó Diana con desconfianza. «Me llamo Raúl», respondió el joven, sus ojos moviéndose nerviosamente por el café. «Miguel Ángel me envió. Dice que necesitan ayuda para llegar a Teotihuacán sin ser detectadas».
Alejandra sintió que su corazón daba un vuelco. Miguel Ángel. Las iniciales MA de la nota. ¿Podría ser la misma persona? Diana parecía estar teniendo los mismos pensamientos. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti?, preguntó, su voz cargada de sospecha. Raúl metió la mano en su chaqueta, causando que ambas mujeres se tensaran aún más. Pero lo que sacó no era un arma, sino una fotografía. En ella, se veía a un hombre mayor junto a los padres de Alejandra y Diana. Miguel Ángel me dio esto, dijo Raúl. Dijo que ustedes sabrían que es auténtica. Alejandra tomó la foto con manos temblorosas. No había duda, era la misma foto que había encontrado en el sobre de Carlos, pero esta incluía a un hombre que no había visto antes. Debía ser Miguel Ángel. Diana estudió la foto y luego miró a Raúl. Ok, dijo finalmente. ¿Cuál es el plan? Raúl se sentó con ellas, hablando en voz baja y rápida. Tenemos que movernos rápido. Los que están detrás de todo esto saben que ustedes tienen información. No pasará mucho tiempo antes de que nos encuentren. Alejandra miró a Diana y luego a Raúl. En cuestión de horas, su vida había dado un giro de 180 grados. Ahora se encontraba en medio de una conspiración que involucraba tecnología alienígena, agencias gubernamentales secretas y el misterio de la desaparición de su padre. ¿Estás lista para esto?, preguntó Diana, leyendo la duda en los ojos de Alejandra. Alejandra tomó una respiración profunda. Pensó en su padre, en los sacrificios que había hecho para mantenerla a salvo. Pensó en Carlos, que había dado su vida para que ella pudiera conocer la verdad. Y pensó en Diana, que había perdido a su padre pero seguía luchando por la verdad. Estoy lista, dijo Alejandra con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Vamos a Teotihuacán. Vamos a descubrir la verdad. Mientras los tres se levantaban para salir del café, Alejandra no pudo evitar sentir que estaba a punto de embarcarse en la aventura más peligrosa y emocionante de su vida. Lo que fuera que encontraran en Teotihuacán, una cosa era cierta, nada volvería a ser igual. Capítulo 5. El viaje a lo desconocido. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Alejandra, Diana y Raúl se subieron a un viejo Volkswagen Sedan. El motor tosió y se quejó antes de arrancar, como si el propio vehículo estuviera protestando por la peligrosa misión que tenían por delante. Raúl tomó el volante, sus ojos constantemente moviéndose entre el camino y el espejo retrovisor, buscando signos de que alguien lo siguiera. Diana ocupó el asiento del copiloto, un mapa desplegado en su regazo, mientras que Alejandra se sentó en la parte trasera, rodeada por el contenido del misterioso sobre que Carlos le había entregado. Mientras el coche se abría paso a través del tráfico nocturno de la ciudad, Alejandra y Diana aprovecharon para repasar toda la información que tenían. Miguel Ángel era el arqueólogo jefe de la excavación, explicó Diana, su voz apenas audible por encima del ruido del motor. Él fue quien descubrió la primera pieza, el artefacto que lo cambió todo. ¿Qué tipo de artefacto?, preguntó Alejandra, inclinándose hacia adelante para escuchar mejor. Diana intercambió una mirada con Raúl antes de responder. Algo que no debería existir, Alejandra. Tecnología antigua que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. ¿Qué te refieres con tecnología antigua? Alejandra sentía que su cabeza daba vueltas tratando de comprender. Diana tomó una respiración profunda antes de continuar. Encontraron pruebas de contacto extraterrestre. El silencio cayó en el coche, solo interrumpido por el zumbido del motor y el sonido distante del tráfico. Alejandra se recostó en su asiento, tratando de procesar esta información. Parte de ella quería reír, decir que era imposible. Pero otra parte, la parte que había visto el miedo en los ojos de Carlos, que había escuchado los disparos en el parque, sabía que Diana estaba diciendo la verdad. ¿Extraterrestres? Alejandra finalmente logró decir. ¿Estás diciendo que hay pruebas de vida extraterrestre en Teotihuacán? No solo pruebas, intervino Raúl, sus ojos fijos en el camino. Tecnología avanzada. Mucho más allá de lo que deberían haber sido capaces de crear las civilizaciones antiguas. Alejandra se quedó en silencio, su mente tratando de dar sentido a todo.
Recordó la extraña estructura que había visto en una de las fotos de la excavación, la que no parecía encajar con la arquitectura antigua de Teotihuacán. De repente, esa imagen cobraba un nuevo y asombroso significado. ¿Y qué tiene que ver mi padre en todo esto?, preguntó finalmente. Diana se giró en su asiento para mirar a Alejandra. Tu padre era un genio, Alejandra. Un científico brillante. Él fue quien comenzó a descifrar cómo funcionaba la tecnología que encontraron. Pero eso atrajo atención no deseada, continuó Raúl. Gente poderosa que quería esa tecnología para sí mismos. Gente dispuesta a matar para mantener el secreto. Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por eso desapareció, murmuró. Para protegerme. Diana asintió. Y para seguir investigando. Creemos que ha estado trabajando en secreto todos estos años, tratando de descubrir más sobre los artefactos y su origen. El coche avanzaba por la carretera, dejando atrás las luces de la ciudad. A lo lejos, Alejandra podía ver la silueta oscura de las montañas contra el cielo estrellado. En algún lugar, más allá de esas montañas, estaban las ruinas de Teotihuacán y, con suerte, las respuestas que buscaban. Ya casi llegamos, anunció Raúl después de lo que pareció una eternidad. Miguel Ángel nos espera en una entrada secreta. Alejandra sintió que su corazón se aceleraba. Estaban a punto de sumergirse en un misterio que iba más allá de todo lo que jamás había imaginado. ¿Qué encontrarían en las ruinas? ¿Y estaría su padre allí, después de todos estos años? El coche se detuvo en un área apartada, lejos de las entradas turísticas habituales de Teotihuacán. En la oscuridad, Alejandra apenas podía distinguir las siluetas de las antiguas pirámides en la distancia. Aquí es, dijo Raúl, apagando el motor. Los tres salieron del coche, el silencio de la noche roto solo por el sonido de sus pasos y el ocasional canto de un grillo. Alejandra sintió la brisa fresca de la noche en su rostro, cargada con el aroma a tierra y piedra antigua. De repente, una figura emergió de las sombras. Alejandra contuvo la respiración, su cuerpo tensándose instintivamente. Pero Raúl y Diana parecían relajados. Miguel Ángel, saludó Raúl con un asentimiento. El hombre se acercó, y Alejandra pudo verlo claramente por primera vez. Era mayor, con el cabello blanco y una barba bien recortada. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que desmentía su edad. Bienvenidos, dijo Miguel Ángel, su voz grave y calmada. Sus ojos se posaron en Alejandra, y una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Te pareces mucho a tu padre, Alejandra. Alejandra sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Usted sabe dónde está? Miguel Ángel asintió lentamente. Sé muchas cosas, Alejandra. Y es hora de que tú también las sepas. Síganme. Con eso, se giró y comenzó a caminar hacia las ruinas. Alejandra intercambió una mirada con Diana y Raúl antes de seguirlo. Mientras caminaban, Miguel Ángel los guió hacia una entrada oculta entre las antiguas piedras, una entrada que Alejandra estaba segura que ningún turista había visto jamás. Lo que están a punto de ver, dijo Miguel Ángel mientras se adentraban en la oscuridad, cambiará todo lo que creen saber sobre nuestro mundo y nuestro lugar en el universo. Alejandra tomó una respiración profunda, preparándose para lo que fuera que estuvieran a punto de descubrir. Mientras seguían a Miguel Ángel por el túnel oscuro, iluminados solo por la tenue luz de sus linternas, Alejandra no pudo evitar sentir que estaba a punto de cruzar un umbral, no solo físico, sino también metafórico. Lo que fuera que encontraran al final de este túnel, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Con cada paso que daba, Alejandra sentía que se acercaba no solo a las respuestas que había buscado durante tanto tiempo, sino también a un destino que cambiaría el curso de la historia humana. El misterio de Teotihuacán estaba a punto de revelarse, y con él, la verdad sobre su padre y el asombroso secreto que había dedicado su vida a proteger. Capítulo 6. Revelaciones subterráneas. El túnel parecía extenderse interminablemente en la oscuridad, el eco de sus pasos resonando en las antiguas paredes de piedra. Alejandra, Diana, Raúl y Miguel Ángel avanzaban en silencio, sus respiraciones entrecortadas y helas de sus linternas como única compañía en la penumbra.
Alejandra sentía que cada paso la llevaba más profundo, no solo en las entrañas de Teotihuacán, sino también en el corazón del misterio que había consumido la vida de su padre. El aire se volvía más denso y frío a medida que descendían, cargado con el peso de siglos de secretos. Después de lo que pareció una eternidad, Miguel Ángel se detuvo frente a lo que parecía ser un muro sólido. Con movimientos precisos, presionó una serie de piedras en un patrón específico. Para asombro de todos, el muro comenzó a deslizarse hacia un lado, revelando una cámara oculta. «Prepárense», dijo Miguel Ángel, su voz grave resonando en el silencio. «Lo que están a punto de ver desafía toda lógica y cambiará su comprensión del mundo para siempre». Con esas palabras, los guió al interior de la cámara. Alejandra contuvo el aliento mientras cruzaba el umbral, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. La oscuridad de la cámara fue repentinamente disipada por una luz azulada y pulsante que parecía emanar de las propias paredes. Y allí, en el centro de la enorme sala subterránea, se alzaba algo que hizo que Alejandra se quedara sin aliento. Era una nave espacial. No había otra forma de describirla. Su forma era elegante y aerodinámica, completamente diferente a cualquier cosa que Alejandra hubiera visto antes. La superficie metálica brillaba con un lustre que parecía desafiar el paso del tiempo, reflejando la luz pulsante de la cámara en patrones hipnóticos. «¿Qué esto es lo que encontramos?», dijo Miguel Ángel, su voz apenas un susurro reverente. «Prueba irrefutable de que hubo contacto extraterrestre hace miles de años». Alejandra se acercó lentamente a la nave, extendiendo una mano temblorosa para tocar su superficie. Al contacto, sintió una extraña vibración, como si la nave estuviera viva y respondiera a su toque. «Es increíble», murmuró Diana, sus ojos guaíd con asombro. «Pero, ¿cómo es posible que algo así haya permanecido oculto durante tanto tiempo?» «Teotihuacán guarda muchos secretos», respondió Miguel Ángel. «Esta cámara estaba sellada, protegida por mecanismos que apenas comenzamos a comprender. Tu padre, Alejandra, fue clave en descifrar cómo acceder a ella». Al mencionar a su padre, Alejandra sintió que su corazón se aceleraba. «¿Dónde está él?», preguntó, girándose para enfrentar a Miguel Ángel. «Está aquí». La expresión de Miguel Ángel se tornó grave. «Tu padre descubrió algo más, Alejandra. Algo que lo cambió todo». «¿Qué descubrió?», preguntó Alejandra, sintiendo que estaba al borde de una revelación aún mayor. Miguel Ángel tomó una respiración profunda antes de responder. «Tu padre descubrió cómo activar la nave». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Alejandra sintió que el mundo se detenía a su alrededor mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «Activarla», repitió, su voz apenas un susurro. «¿Quieres decir qué?». Miguel Ángel asintió lentamente. «Tu padre temía que la nave cayera en las manos equivocadas. Gobiernos, corporaciones, hay muchos que harían cualquier cosa por poseer esta tecnología. Así que tomó una decisión drástica». Alejandra sintió que le faltaba el aire. «¿Qué hizo?». «Se fue, Alejandra», dijo Miguel Ángel, su voz cargada de emoción. «Tu padre activó la nave y se fue». «¿Se fue?». La voz de Alejandra se quebró. «¿A dónde?». Miguel Ángel miró hacia el techo de la cámara, como si pudiera ver más allá de la roca y la tierra, hacia las estrellas. «Al espacio, Alejandra. Tu padre está en algún lugar entre las estrellas». Alejandra sintió que sus piernas flaqueaban. Diana se acercó rápidamente para sostenerla, mientras Raúl miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Pero, cómo?», logró preguntar Alejandra, las lágrimas nublando su visión. «¿Por qué no me llevó con él?». «Para protegerte», respondió Miguel Ángel. «Y para proteger el secreto. Tu padre sabía que si desaparecía contigo, levantaría sospechas. Dejándote atrás, mantuvo la atención lejos de Teotihuacán y de la nave». Alejandra se giró para mirar la nave espacial, su mente luchando por comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Su padre, a quien había creído perdido durante tanto tiempo, estaba vivo. Más que eso, estaba explorando el cosmos en una nave alienígena. De repente, el sonido de voces y pasos acercándose rompió el silencio de la cámara. «Nos encontraron»,
gritó Raúl, su voz cargada de pánico. ¡Rápido! Miguel Ángel se movió con una agilidad sorprendente para su edad. Hay otra salida por aquí. Mientras corrían hacia el otro extremo de la cámara, Alejandra echó una última mirada a la nave espacial. En algún lugar, más allá de las estrellas, su padre estaba ahí fuera. Y ahora, más que nunca, estaba determinada a encontrarlo. Miguel Ángel los guió a través de un pasaje oculto, el sonido de sus perseguidores haciéndose cada vez más fuerte detrás de ellos. Mientras corrían por los laberínticos túneles subterráneos, Alejandra sentía que su vida había dado un giro completo. Había venido buscando respuestas sobre la desaparición de su padre, y en su lugar había descubierto un secreto que cambiaba todo lo que creía saber sobre el mundo y el universo. Mientras se adentraban en la oscuridad, huyendo de quienes querían mantener este secreto oculto, Alejandra se prometió a sí misma que, sin importar lo que costara, encontraría una manera de reunirse con su padre. Ya fuera en la tierra o entre las estrellas, descubriría la verdad completa detrás del misterio de Teotihuacán y el legado que su padre había dejado atrás. El sonido de sus perseguidores se hacía cada vez más cercano, y Alejandra sabía que la carrera por la verdad y la supervivencia apenas había comenzado. Con cada paso que daba a través de los antiguos túneles, sentía que se alejaba más de la vida que había conocido y se adentraba en un nuevo mundo de peligros, misterios y posibilidades infinitas. Capítulo 7. La huida desesperada. Los pasos de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca en los estrechos túneles subterráneos de Teotihuacán. Alejandra, Diana, Raúl y Miguel Ángel corrían desesperadamente, sus respiraciones agitadas y el eco de sus propios pasos mezclándose con los de quienes los seguían. La oscuridad era casi total, rota solo por el débil haz de sus linternas que bailaba erráticamente en las paredes de piedra mientras corrían. El aire se volvía más denso y sofocante a medida que se adentraban más profundamente en el laberinto subterráneo. «Por aquí», gritó Miguel Ángel, su voz ronca por el esfuerzo. Señaló hacia un pasaje estrecho que se abría a su derecha, apenas visible en la penumbra. Sin dudarlo, el grupo se lanzó hacia la abertura. El pasaje era tan estrecho que tuvieron que avanzar de lado, sus espaldas raspando contra la piedra rugosa. Alejandra podía sentir el latido de su corazón en sus oídos, mezclándose con el sonido de su respiración entrecortada. De repente, el silencio fue roto por el estruendo de disparos. Las balas impactaron en la piedra cerca de ellos, llenando el aire con esquirlas y polvo. «Cuidado», gritó Raúl, empujando a Alejandra hacia adelante. Una bala rozó el brazo de Diana, arrancándole un grito de dolor. «Diana», exclamó Alejandra, deteniéndose instintivamente para ayudar a su compañera. «Estoy bien», jadeó Diana, aunque la mancha oscura que se extendía por su manga decía lo contrario. «Sigue corriendo». Raúl se detuvo y, en un movimiento rápido, cargó a Diana sobre su espalda. «Yo la llevo», gritó. «Ustedes sigan adelante». Alejandra quería protestar, pero la urgencia en la voz de Raúl y el sonido cada vez más cercano de sus perseguidores la hicieron seguir corriendo. Miguel Ángel iba a la cabeza, guiándolos a través del laberinto de túneles con una seguridad que sugería un conocimiento íntimo de estos pasajes secretos. Después de lo que pareció una eternidad de giros y vueltas, llegaron a una cámara circular. Alejandra se detuvo en seco, su corazón hundiéndose al ver que la cámara tenía múltiples salidas. ¿Cuál debían tomar? Miguel Ángel se detuvo en el centro de la cámara, su rostro iluminado por el débil resplandor de las linternas. Con movimientos rápidos y precisos, sacó un dispositivo extraño de su bolsillo. Era pequeño, no más grande que un teléfono celular, pero emitía un suave brillo azulado. «Esto activará un campo de fuerza alrededor de la nave», explicó Miguel Ángel, su voz tensa pero controlada. «Evitará que caiga en manos equivocadas. Pero uno de nosotros debe quedarse para activarlo». Un silencio pesado cayó sobre el grupo, roto solo por el sonido distante pero cada vez más cercano de sus perseguidores. «Yo lo haré», se ofreció Raúl, su voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. «No», gritó Diana, aún en la espalda de Raúl. Con un esfuerzo visible, se bajó y se puso de pie, apretando los dientes contra el dolor de su brazo herido. «Iré yo. Ustedes saben más sobre esto. Deben sobrevivir para contar la verdad».
Alejandra sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Diana, no puedes. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Diana tomó una decisión. Con un movimiento rápido, arrebató el dispositivo de las manos de Miguel Ángel y los empujó hacia una de las salidas. «Y corran», gritó Diana, sus ojos brillando con determinación. «Cuenten la verdad al mundo. Encuentren al padre de Alejandra. No dejen que todo esto haya sido en vano». Alejandra quiso protestar, quiso quedarse y luchar junto a Diana. Pero Raúl la agarró del brazo, tirando de ella hacia el túnel. «Tenemos que irnos», dijo con urgencia. «No podemos dejar que su sacrificio sea en vano». Con el corazón desgarrado, Alejandra permitió que Raúl la guiara hacia el túnel, Miguel Ángel siguiéndolos de cerca. Mientras corrían, Alejandra echó una última mirada hacia atrás. Vio a Diana de pie en el centro de la cámara, el dispositivo en sus manos brillando con intensidad. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y Diana asintió, una pequeña sonrisa de despedida en sus labios. Luego, Diana activó el dispositivo. Una luz cegadora inundó la cámara, tan brillante que Alejandra tuvo que cerrar los ojos. El suelo tembló bajo sus pies, y un rugido ensordecedor llenó el aire. Alejandra sintió que Raúl tiraba de ella con más fuerza, arrastrándola por el túnel mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Corrieron a través del túnel, que parecía interminable. Piedras y polvo caían del techo, y Alejandra podía sentir el calor de una explosión persiguiéndolos. El rugido se hacía cada vez más fuerte, como si toda la estructura subterránea estuviera colapsando. Justo cuando Alejandra pensaba que no podían correr más, vio una luz adelante. No era el resplandor azulado de la tecnología alienígena, sino la luz natural del amanecer. Con un último esfuerzo desesperado, Alejandra, Raúl y Miguel Ángel se lanzaron hacia la salida. Emergieron a la superficie justo cuando una explosión sacudía la tierra detrás de ellos, lanzándolos al suelo. Alejandra rodó sobre su espalda, jadeando en busca de aire. El cielo sobre ella estaba teñido de los colores del amanecer, un contraste surreal con el caos que acababan de dejar atrás. Lentamente, se sentó, mirando a su alrededor. Raúl y Miguel Ángel estaban a su lado, también tratando de recuperar el aliento. Detrás de ellos, una nube de polvo se elevaba desde la entrada del túnel, ahora completamente colapsado. La realidad de lo que acababa de suceder golpeó a Alejandra como una ola. Diana se había sacrificado para salvarlos, para proteger el secreto de la nave alienígena. Y con ella, se había ido la entrada a la cámara secreta y posiblemente su única pista sobre el paradero de su padre. Lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alejandra, mezclándose con el polvo y el sudor en su rostro. Raúl se acercó a ella, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «Lo siento», dijo suavemente. Diana era valiente. Su sacrificio no será en vano. Miguel Ángel se puso de pie con dificultad, sus ojos escaneando el horizonte. «No podemos quedarnos aquí», dijo con urgencia. «Pronto este lugar estará lleno de autoridades y quién sabe quién más. Tenemos que movernos». Alejandra asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Se puso de pie, sus piernas temblando por el agotamiento y la adrenalina. Mientras comenzaban a alejarse del sitio, Alejandra echó una última mirada hacia atrás. El sol naciente bañaba las antiguas pirámides de Teotihuacán con una luz dorada, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero Alejandra sabía que nada volvería a ser igual. Habían escapado con vida, pero a un costo terrible. Y aunque habían evitado que la nave cayera en manos equivocadas, Alejandra sabía que su búsqueda estaba lejos de terminar. Su padre estaba ahí fuera, en algún lugar entre las estrellas, y ella estaba más determinada que nunca a encontrarlo. Con cada paso que daba alejándose de Teotihuacán, Alejandra sentía que se adentraba en un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de peligros, secretos y posibilidades más allá de su imaginación. La verdad sobre el universo y el lugar de la humanidad en él estaba en sus manos ahora, y ella no descansaría hasta revelarla al mundo, sin importar el costo. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. El cielo nocturno de la Ciudad de México se extendía como un manto estrellado sobre la azotea del edificio donde Alejandra se encontraba.
Habían pasado varias semanas desde los eventos en Teotihuacán, pero el recuerdo de esa noche aún pesaba en su mente como si hubiera sido ayer. Alejandra estaba de pie junto al borde de la azotea, sus ojos fijos en las estrellas que brillaban en la distancia. Cada punto de luz en el cielo ahora llevaba un nuevo significado para ella. ¿En cuál de ellas estaría su padre? ¿Qué maravillas habría visto en su viaje cósmico? El sonido de pasos detrás de ella interrumpió sus pensamientos. Alejandra se giró para ver a Raúl acercándose, 2 tazas de café humeante en sus manos. Pensé que podrías necesitar esto, dijo Raúl, ofreciéndole una de las tazas. Hace frío aquí arriba. Alejandra aceptó el café con una sonrisa agradecida. Gracias, murmuró, volviendo su mirada hacia el cielo. Raúl se paró junto a ella, siguiendo su mirada hacia las estrellas. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente. Alejandra suspiró, tomando un sorbo de su café antes de responder. Todavía procesando todo, admitió. A veces me pregunto si mi padre nos está mirando desde allá arriba. Es posible, dijo Raúl, su voz llena de una mezcla de asombro y esperanza. Miguel Ángel cree que algún día podremos comunicarnos con él. Alejandra asintió lentamente. Miguel Ángel había estado trabajando incansablemente desde su escape de Teotihuacán, utilizando su conocimiento de la tecnología alienígena para intentar establecer algún tipo de contacto con la nave de su padre. ¿Sabes?, continuó Raúl, a veces me pregunto qué estará viendo tu padre ahí arriba. Nuevos mundos, tal vez. Civilizaciones que ni siquiera podemos imaginar. Alejandra sonrió tristemente. Yo también me lo pregunto. Pero luego pienso en todo lo que se ha perdido aquí. En Diana. El nombre de Diana quedó suspendido en el aire entre ellos. Su sacrificio aún pesaba en sus corazones, un recordatorio constante del costo de la verdad que ahora poseían. Diana se sacrificó para que pudiéramos contar la verdad, dijo Raúl, su voz firme a pesar de la emoción que la teñía. No podemos dejar que su muerte sea en vano. Alejandra asintió, sintiendo una renovada determinación crecer en su interior. Tienes razón. ¿Cómo van los preparativos? Bien, respondió Raúl. Ya estamos en contacto con periodistas y científicos de confianza. Gente que no tiene miedo de desafiar el status quo. Pronto, el mundo sabrá la verdad. ¿Y qué hay de los que intentan detenernos?, preguntó Alejandra, recordando a los hombres que los habían perseguido en Teotihuacán. Seguimos siendo cuidadosos, aseguró Raúl. Miguel Ángel tiene contactos en lugares altos. Nos están protegiendo, por ahora. Pero tendremos que ser muy cuidadosos cuando hagamos pública la información. Alejandra asintió, consciente de los peligros que aún los acechaban. La verdad que poseían era demasiado grande, demasiado impactante para el mundo. Habría quienes harían cualquier cosa por mantenerla en secreto. ¿Y ahora qué?, preguntó Alejandra, girándose para mirar a Raúl directamente. Raúl le devolvió la mirada, sus ojos brillando con determinación. Ahora, dijo, nos preparamos para lo que viene. Porque si tu padre logró activar esa nave, es posible que no estemos solos por mucho tiempo. Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era de miedo. Era de anticipación. ¿Crees que vendrán? Es posible, respondió Raúl. Tu padre podría haber hecho contacto con ellos. Podría estar trayéndolos de vuelta a la Tierra. La idea era a la vez emocionante y aterradora. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante la prueba irrefutable de vida extraterrestre? ¿Estarían preparados para tal revelación? Tenemos que estar listos, dijo Alejandra, su voz llena de determinación. Tenemos que preparar al mundo para lo que podría venir. Raúl asintió, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Alejandra. Lo haremos. Juntos. Alejandra sonrió, sintiendo una oleada de gratitud hacia Raúl. En las semanas desde su escape de Teotihuacán, se había convertido en un pilar de apoyo, un compañero en esta extraña y peligrosa aventura en la que se habían embarcado. Volvieron su mirada hacia el cielo estrellado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alejandra pensó en su padre, en Diana, en todos los sacrificios que se habían hecho para llegar a este punto.
Su vida había cambiado para siempre con una simple llamada telefónica, pero ahora tenía un propósito. Revelaría la verdad al mundo. Honraría el sacrificio de Diana. Y, tal vez algún día, se reuniría con su padre entre las estrellas. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandra. Lo sacó de su bolsillo, su corazón acelerándose al ver que era un número desconocido. Miró a Raúl, quien asintió en señal de apoyo. Con un profundo respiro, Alejandra contestó la llamada. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. Por un momento, solo hubo silencio en la línea. Luego, una voz que no había escuchado en más de una década habló. «Alejandra, soy yo, tu padre». Alejandra sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras apretaba el teléfono contra su oído. «Papá», logró decir entre sollozos. «¿Dónde estás?» «Estoy volviendo a casa, cariño», respondió su padre, su voz llena de emoción. «Y no estoy solo. Prepárate, Alejandra. El mundo está a punto de cambiar». La llamada se cortó, dejando a Alejandra temblando de emoción. Miró a Raúl, quien lo observaba con una mezcla de asombro y expectación. «Era mi padre», dijo Alejandra, su voz apenas un susurro. «Está volviendo. Y trae compañía». Raúl asintió, su rostro una mezcla de emociones. «Entonces comienza», dijo. «El verdadero desafío está por venir». Alejandra volvió su mirada hacia el cielo estrellado, sabiendo que en algún lugar allá arriba, su padre estaba regresando a casa, trayendo consigo el amanecer de una nueva era para la humanidad. Mientras la noche avanzaba, Alejandra y Raúl permanecieron en la azotea, unidos por un secreto que estaba a punto de cambiar el curso de la historia humana. El mundo que conocían estaba a punto de transformarse, y ellos estarían en el centro de todo. La aventura que había comenzado con una misteriosa llamada telefónica estaba lejos de terminar. De hecho, Alejandra sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con el regreso de su padre y la llegada de visitantes de las estrellas, el futuro era más incierto y emocionante que nunca. Pero una cosa era segura, Alejandra estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con Raúl a su lado y la verdad como su guía, se enfrentaría a los desafíos que les esperaban, sin importar cuán grandes o aterradores fueran. Porque ahora sabía que no estaban solos en el universo. Y esa verdad, por sí sola, lo cambiaba todo.